Este mensaje fue predicado el día 18 de febrero del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula La Operación de Fe. We could all stand, change our positions. Sí, podemos ponernos de pie y cambiar de posición. Heavenly Father, once again, thank you, Lord, for your faithfulness to us. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. Your blessings from day to day. Gracias por tus bendiciones que nos das cada día. Heavenly Father, as we look into the Word of God once again, we pray that you would inspire it once again to our understanding. Ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios una vez más, te pedimos que nos des el entendimiento, Señor, de tu palabra. Use this time, use this mind. In the name of Jesus Christ we pray. Usa este tiempo y esta mente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? It's always good to be in the house of the Lord. Siempre es bueno estar en la casa del Señor. I had a treat this week. Tuve una bendición esta semana. I had dinner with Brother Gary and Tuve una cena con el hermano Gary Roger and y el hermano Roger Chuck. y Chuck. I really, really enjoyed that. Y yo realmente disfruté de esa cena. I did. It was almost better than a prayer meeting. Fue casi una bendición tan especial como una reunión de oración. Serving God is not always a grind. El servir a Dios no siempre es una carga. Beaten up on the flesh all the time. There are some No tenemos que estar golpeando la carne todo el tiempo. things that we enjoy, fellowship that we enjoy, and Hay algunas cosas que disfrutamos, el compañerismo lo disfrutamos. which is good. Y eso es bueno. I'm going to use a title this morning, The Operation of Faith. Voy a usar un título esta mañana, la operación de fe. The Operation of Faith. La operación de fe. We understand that the religious world does not define faith properly. Ya entendemos que el mundo religioso no ha definido la palabra fe de la manera correcta. There's a difference between faith and just believing. Hay una diferencia entre lo que es la verdadera fe y lo que es simplemente creer. There is a difference. Hay una diferencia. The first few years of my Christian walk, Los primeros años de mi caminar cristiano, I did not have an understanding of faith. yo no tenía un entendimiento de la fe. You read certain things and because of influence, because of misunderstanding or whatever, Usted lee varias cosas en la Biblia y porque eso se ha malentendido, porque alguien ha hecho un comentario erróneo o cualquier cosa parecida, well, just believe. ellos le dicen a usted, bueno, para tener fe solo tienes que creer. By his stripes we are healed. Y por sus llagas hemos sido sanados. And all of the talking points that Christianity has, Y todas esas diferentes ideas que la cristiandad tiene al respecto, a lot of it is not accurate. mucho de eso no es correcto. It sounds nice. It's like politics. Eso suena muy bonito, es como la política. Sounds good. Muchas de esas cosas suenan muy bien. Build new hospitals, build roads, Hay que construir nuevos hospitales y nuevos caminos. all of that kind of talk.
Todo ese tipo de charlas así. has its place. Y sí, todo eso tiene su lugar. So I'm titling my thought, The Operation of Faith. Entonces el título que decidí darle a este mensaje es La operación de fe. I'm at Colossians, Y yo me encuentro allí en Colossians. Colosenses, el libro de Colosenses. and it's just beyond Ephesians and Philippians. Está después de Efesios y Colossians. Filipenses. Colosenses. We're going to pick it up in verse 7, Colossians chapter 2, verse 7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Colossians chapter 2, verse 7. Colosenses 2, 7. We just got off a title, Rooted and Grounded. Is that what the title was? Acabamos de terminar con otro tema. Era arraigados o construidos. Creo que así era. What are you building on? ¿Sobre qué estáis construyendo? What are you building on? ¿Sobre qué estáis construyendo? Hopefully this will connect to that. Y espero que este nuevo tema se conecte con el anterior. We said in the natural world, Hemos dicho que en el mundo natural there are certain things that you know have to be a certain way. usted sabe que hay ciertas cosas que tienen que ser de cierta manera. And we understand that, we work with that, Y entendemos eso, trabajamos con eso a diario and we don't try to make it different. y no tratamos de cambiarlos. 2 and 2, it'll always be 4. Por ejemplo, 2 más 2 siempre le va a dar 4. 3 and 3/4 doesn't work. 3 y 3/4, eso no nos da 4. 4 and a quarter doesn't work. 4 y un cuarto no nos da 4. 2 and 2 is 4. La única regla que nos da 4 es 2 más 2. That is a steady thing that you can work with. Eso es algo ya establecido con lo cual usted puede trabajar. And building, we know that in a home, building a home, there are certain standards, there are certain codes, there are certain things. Cuando usted construye una casa, usted sabe que existen ciertos códigos, ciertos estándares que tienen que cumplirse. That have to be followed. Ellos tienen que seguir esos estándares. And the builder knows these codes. Y la constructora, ellos conocen esos códigos, esos estándares. And he follows those codes. Y ellos tienen que seguirlos. And if you have a builder that's not following those codes, those standards, Y si usted tiene un constructor, alguien que está construyendo su casa que no está siguiendo esos códigos o esos estándares, you get on the phone and you call. usted toma ese teléfono y empieza a llamar. And you begin to inquire. Y usted comienza a hacer preguntas. And you begin to call people you trust. Y usted comienza a llamar a personas en las cuales usted confía. And you start to figure out what is happening. Y usted comienza a descifrar, a saber qué está pasando. In the spiritual world, in the law, in the religious world, En el mundo religioso o en el mundo espiritual, likewise, we can look at something and say, that is not being built right. de la misma manera nosotros podemos ver algo, escuchar algo y decir, oh, eso no está siendo construido de la manera correcta. That is not what the scripture teaches. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. That is not the standard of the New Testament apostles. We can kind of look at that. Eso no está al estándar de los apóstoles del Antiguo Testamento. Ve, nosotros podemos ver eso. And
our, our approach is we call somebody. De la manera que nosotros lidiamos con eso es llamando a alguien. And we sit down, we look at the scriptures, we look at what we're hearing, Y nos sentamos y vemos qué dicen las escrituras y escuchamos correctamente lo que se ha dicho we're looking at what's being built. y ponemos atención a lo que se está construyendo. And you make a certain decision Y luego usted toma una decisión. that's not being built right, that is not scriptural. Usted puede decir, eso no está siendo construido de la manera correcta, eso que se dijo o se está haciendo no es algo escritural. I will not follow that. Y yo no voy a seguir eso ya más. It's a simple process Es un proceso simple of how the grace of God works in your life. de la manera en que la gracia de Dios trabaja en su vida. Jesus, in one place in the scriptures, Hay un lugar ahí en las escrituras donde Jesús dijo, it says Jesus rejoiced o la Biblia dice que Jesús se regocijó in his heart. en su corazón. And I can kind of feel that. Y yo puedo entender eso, lo he sentido. Jesus rejoiced in his heart and he said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth. Y la Biblia dice que Jesús se regocijó en su corazón y dijo, te doy gracias, Padre, Dios de los cielos y la tierra, that you have hid these things porque tú has escondido estas cosas from the wise and the prudent, have de los sabios y los entendidos, revealed them to babes. y se los has revelado a los niños. So what we've been saying over and over, Y lo que hemos estado diciendo ya muchas veces, and I probably won't say anything this morning that I haven't said before, y probablemente esta mañana no voy a decir algo diferente que no haya dicho antes. is this is a simple process. Yo se los he dicho, este es un proceso muy simple. If I will follow the standards and the principles of the Word of God, Si yo sigo los estándares y los principios de la palabra de Dios, this is a simple process. entonces este proceso se vuelve algo muy simple. We don't need to be scratching our head forever. No necesitamos estarnos rascando la cabeza haciéndonos preguntas por el resto de nuestra vida. There are answers that God will give to settle your soul Hay respuestas que Dios da para calmar su alma de usted. so that you... It's a miserable way to live of doubt. Es una manera muy miserable vivir con duda. That's not a good way to live. Esa no es una buena manera de vivir. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, and I will give you rest. y yo os haré descansar. Was Jesus just filling in just to make a sermon? ¿Acaso Jesús solo dijo esas palabras simplemente para pasar el tiempo porque él tenía que hablar un sermón o dar un sermón? Come unto me, all ye that labor, and I will give you rest. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo les daré descanso. Not physical rest, Eso no estaba hablando de un descanso físico, but rest for your soul. sino que está hablando de un descanso para su alma. I can go to bed and get some rest Yo puedo irme a dormir y descansar for the old body. para darle descanso a este viejo cuerpo Wake up in the morning, that's pretty good. y despertarme en la mañana y sentirme muy bien. But if my soul is not at rest, Pero si mi alma no tiene descanso, it's a miserable way to live. esa es una manera muy miserable de vivir. And what I am saying is, Ahora, lo que estoy tratando de decir es, God has a way for your personal life Dios tiene una manera de lidiar con su vida personal so that your soul can be at rest. para que su alma pueda recibir descanso. You can know the destiny of your soul without doubt. Y usted puede saber cuál es el destino final de su alma, sin duda alguna.
That's how the scriptures are structured. De esa manera están estructuradas las escrituras. Come unto me, all ye that labor, Venid a mí todos los que estáis trabajados, and I will give you rest. y yo les daré descanso. Take my yoke upon you. Tomad mi yugo, Learn of me. aprended de mí, I am meek and lowly que yo soy manso y humilde in heart. en mi corazón. My yoke is easy. Mi yugo es fácil. To me, those have an application to my personal life, to your personal life. That has an application. Para mí esas palabras aplican a mi vida personal. Ellas aplican a su vida personal. Están ahí para nuestras vidas. And the Word of God, to me, brings that. Y para mí la palabra de Dios es la que nos trae eso. Faith comes from an understanding of the will of God. Ahora, la fe viene de tener un entendimiento de la palabra de Dios. I will die for 2 and 2 is 4. Yo moriría por esa explicación de que 2 más 2 es 4. O por esa ecuación. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? You can't contradict that to me. Para mí, usted no puede venir a contradecir eso. 2 and 2 is 4. Porque 2 más 2 siempre es 4. And I've said, God can't think anything, He can't say anything Yo se los he dicho anteriormente. Dios no puede pensar algo o decir algo that's abstract. que sea abstracto o que sea solamente un cuento. He cannot do that Él no puede hacer eso. because if He could, you could not trust Him. Porque si Él hiciera cosas así, usted no podría confiar en Él. What He says, what He speaks, Las cosas que Dios dice y habla, is always consistent, lo que Él hace, siempre son cosas consistentes. consistent, consistent. Siempre son consistentes. It doesn't contradict, it just builds a picture Eso no viene y contradice lo que Él ha dicho, sino que viene y construye más esa fotografía that produces rest in your soul. que viene y produce un descanso en su alma. And I've said this since 2005, Y ya he dicho esto anteriormente, desde el año 2005, after Brother Jackson died, después de que murió el hermano Jackson, I have more rest in my soul than I've ever had. yo he tenido mucho más descanso en mi alma de lo que lo había tenido tiempo antes. And that's not because I got this fantastic prayer life. Y no es porque yo tenga una vida de oración que es grandiosa, I'm such a wonderful guy. o porque yo soy una persona tan maravillosa. It's the revelation that God has on ground Esto se debe a la revelación que Dios ha traído aquí a la tierra, that gives you rest. It porque ella le da descanso a usted. does. Sí lo It hace. doesn't mean it's easy every day, skipping a jump. Ahora, eso no significa que su vida se va a volver fácil por eso, o que usted no va a cometer algún error. There are tests, there are ups and downs. Vienen pruebas, tenemos altibajos. Colossians chapter 2, Ahora, regresando allí a Colosenses, capítulo 2. we're going to start at verse 7. Y vamos a comenzar en el versículo 7. Picking it up in the middle. Rooted and built up in Him, Entonces vamos a comenzar allí, dice, arraigados y sobreedificados en Él. and established in the faith. Y confirmados, en inglés dice, establecidos en la fe. That's not the first day. Esto no se está refiriendo al primer día. Established in the faith is God leading you Cuando usted ha sido establecido en la fe, eso significa que Dios lo ha estado guiando a usted to produce that rest
and to produce that understanding in your soul. para que Él pueda producir un descanso y un entendimiento en su alma. It takes a lifetime Y eso se lleva toda una vida, for God to really establish that para que Dios realmente pueda establecer eso en usted, in your soul. But para que Él lo pueda establecer en su alma. God is not in a hurry. Ahora Dios no lleva prisa. The old saying is, God give me patience, but hurry up about it. Muchas veces decimos, Señor, dame paciencia, pero por favor apúrate. God is not like that. Dios no es así. There's no way that's part of his character. No hay manera alguna de que eso sea parte de su carácter. As ye have been taught, read that again. Así como habéis sido enseñados. Y por favor lea eso otra vez. Rooted and built up in him, Arraigados y sobreedificados en Él. and established in faith, as ye have been taught. Y establecidos en la fe, así como habéis sido enseñados. By who? ¿Enseñados por quién? Taught. By who? ¿Enseñados por quién? This is Paul. Paul's writing this. Pablo fue el que escribió esto. Well, Paul, Paul's a nice brother, but Oh, Pablo, bueno, ustedes saben, Pablo es un buen hermano, pero you did not have that attitude in the true believer. ve, en aquel tiempo los verdaderos creyentes no tenían esa actitud. The early believers understood the pattern, understood how God works, Esos primeros creyentes de aquel tiempo entendieron exactamente cuál era el patrón, de qué manera trabajaba Dios and how God leads. They understood that. y cómo Dios los estaba guiando. Ellos fueron capaces de entender eso. Have been taught, abounding therein. ¿Cómo habéis sido enseñados abundando en eso? Dice en inglés. Established O abundando en ello. in the faith as you have been taught, Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. abounding therein. Abundando en ello. What have we learned? What has God taught us ¿Qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué Dios nos ha enseñado? since 2005? Desde el año 2005. And in my mind, God has expanded our understanding. He has opened up many things since Ahora en mi mente Dios nos ha expandido el entendimiento. Él nos ha enseñado muchas cosas desde ese año. 2005. He has done that. Desde el 2005. Él ha hecho eso. And Paul says, abounding therein. Y aquí Pablo está diciendo, abundando en ello. Because this is not going to quit. This has an end. Ahora esto no va a parar, pero sí esto tiene un final. It has a positive end for the believer. Tiene un final positivo para el creyente. Because if we're not going to believe that, no sense of believing anything else. Porque si no vamos a creer en esto, entonces no tiene sentido que creamos en ninguna otra cosa. God is leading this in a certain direction. Es Dios quien está guiando esto hacia cierta dirección. Beware Mirad o estad atentos, dice en inglés. Beware Poned atención, how much more today. estad vigilando, especialmente cuanto más en este día. Beware Estad atentos, lest any man spoil you through philosophy, que nadie os engañe por medio de filosofías, vain deceit after the tradition of men, y huecas sutilezas o engaños, dice en inglés, según las tradiciones de los hombres, after the rudiments of the world, and not after Christ. And conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. we understand in Paul's day, it was quite a hurdle to come out of the law
Sabemos que en los tiempos de Pablo era una gran cosa el salir de esos rudimentos de la ley, into grace and to faith. de entrar a la gracia y a la fe, Because under the law, they had a lot of restrictions, porque bajo la ley ellos tenían muchas restricciones, a lot of rules, observing certain days and muchas reglas, ellos tenían que guardar muchos días del calendario, muchas fechas. eating a certain diet, and all of that. They had a lot of restrictions. Ellos tenían muchas restricciones concerniente a lo que se podía comer y lo que no. So in Paul's day, Paul's saying, beware. Entonces, durante los días de Pablo, él estaba diciendo, estén atentos, tengan cuidado, It's grace and grace alone. porque es solamente por la gracia, solamente gracia. For in him, Jesus Christ, Versículo 9, porque en él, refiriéndose a Jesucristo, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. God was in him without measure, and God is the Holy Spirit. Dios estaba en él sin medida, y Dios es el Espíritu Santo. There's not two persons. No existe tal cosa como dos personas. God is the Holy Spirit, Dios es el Espíritu Santo. and he lived in Jesus Christ Y él vivía o vive en Jesucristo without measure. You Sin could medida. not measure Usted no puede ponerle una medida. what was in Jesus Christ. No puede medir lo que hay en Jesucristo. And that's a sermon in itself. Ahora, ese en sí es un sermón por sí solo. And ye are complete in him, Y vosotros estáis completos en él, which is the head of all principality and power. que es la cabeza de todo principado y potestad. We don't have to look for another way. No tenemos que estar buscando alguna otra manera. It's all in Jesus Christ within the will of God. Todo se encuentra en Jesucristo a través de la voluntad de Dios. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. And all I'm going to say about that Lo único que voy a decir al respecto, we have been resurrected from the dead. nosotros hemos sido resucitados de entre los muertos. Not this physical body, Y no me refiero a este cuerpo físico, but our inner man has pero nuestro hombre interior. been resurrected from the dead. Él ha sido resucitado de entre los muertos, Because we were dead porque nosotros estábamos muertos in trespasses and sins. en delitos y pecados. And this inner man Y este hombre interior has been resurrected from the dead. ha sido resucitado de entre los muertos. I know how I thought, I know how I lived in Yo recuerdo de qué manera yo pensaba y de qué manera yo vivía my first 20 years of my life. esos primeros 20 años de mi vida. I know what turned my crank. Yo sabía qué era lo que a mí me agradaba. I knew what made me happy. Yo sabía qué me hacía feliz, It's not the same today. pero no es de la misma manera en este día. My inner man has been resurrected from the dead. Mi hombre interior ha sido resucitado de entre los muertos. I am now alive unto God. Y ahora estoy vivo para Dios. And that is in the forefront of our lives. Y eso está por encima, es la primer cosa que existe en nuestras vidas. That's we still have that battle, the old man. Y sí, aún tenemos esa vieja batalla de ese viejo hombre. The old man. The old man is the old man. El viejo hombre es el viejo hombre.
So Paul is saying, putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. In other words, Aquí está diciendo Pablo, dice, dice, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. when you are born again, En otras palabras, cuando usted ha nacido de nuevo, when that inner man is resurrected from the dead, cuando ese hombre interior ha sido resucitado de entre los muertos, it automatically, Paul uses the word circumcised, that eso automáticamente, ahora Pablo aquí está usando esa palabra circuncidado. was a favorite expression in them days. Esa era una expresión bastante entendida en aquellos días. When that is resurrected, your inner man is resurrected from the dead, it automatically puts off certain portions of your flesh. Cuando usted es resucitado y ese hombre viejo es removido, ciertas áreas, ciertas partes de su carne con las que usted batallaba son removidas. The places that I used to go, I didn't go no more. Por ejemplo, los lugares a los que yo quería, a los que me gustaba ir antes, ya no me gusta ir ahí. The things that used to come out of my mouth Cosas que a mí que salían de mi boca before I was raised from the dead, antes de que yo fuera resucitado de entre los muertos, it doesn't come out of my mouth anymore. ellas ya no más salen de mi boca. So that's what Paul is saying. Eso es lo que estaba diciendo Pablo aquí. It doesn't mean that you can't sin. Eso no significa que usted no va a pecar ya más. It doesn't mean you don't have bad days. O no significa que usted no va a tener malos It días. doesn't mean that you won't put your head on the chopping block as a martyr. Tampoco significa que usted no va a ser tratado o va a tener que actuar como un mártir, porque hay días así donde usted también tiene que ser, lo tratan como un mártir. It doesn't mean that. No significa eso no es lo que está diciendo aquí. It just means it's the operation of faith. Simplemente significa que esa es la operación de fe, Your inner man is resurrected donde su hombre interior ha sido resucitado, from the dead. resucitado de entre los muertos. It's no longer dead. Ya no más ese hombre está muerto. And as Brother Jim used to say, if you knew nothing else, that's enough to make you rejoice. And Y como decía el hermano Jim, si usted en realidad no supiera nada más, ninguna otra cosa más que este evangelio, eso debería de ser suficiente para darle un regocijo a su alma. sometimes those things need to be, we need to refresh ourselves with that. Y muchas veces tenemos simplemente que recordar y ser refrescados con las palabras de este evangelio. Buried with him in baptism, Sepultados en él en el bautismo, wherein also ye are risen with him en el cual fuisteis también resucitados con él, through the faith of the operation of God. And mediante la fe en el poder de Dios. En inglés dice en la operación de Dios. that's where I got my title, The Operation of Faith. Y de ahí fue donde obtuve mi título, la operación de fe. Let's read that again. Vamos a leer eso una vez más. Buried with him in baptism, Sepultados con él en el bautismo, wherein also ye are risen with him en el cual fuisteis también resucitados con él, through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En inglés dice mediante la fe en la operación de Dios. And I've been raised from the dead Y yo he sido resucitado de entre los muertos through the operation of faith. a través de la operación de fe. My inner man has been raised from the dead. Mi hombre interior ha sido resucitado de entre los muertos. My sins of the flesh have been washed away, Y mis pecados de la carne han sido lavados.
by the baptism in the name of Jesus Christ. por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. It's a beautiful gospel that works, and it has certain principles. Es un evangelio hermoso que trabaja y tiene principios muy bellos. It has certain quote unquote doctrines. En este evangelio existen lo que entre comillas le llamamos doctrinas It has certain standards y también existen ciertos estándares that the scripture lays out. de los cuales nos hablan las escrituras. Let's just go to chapter 3. Bueno, vayamos ahora al capítulo 3. Let's back up. Let's back up. Bueno, vamos a regresar, discúlpeme. We're going to take verse 13. Vamos a leer el versículo 13. We left off at 12, verse 13. Nos quedamos en el 12, ahora vamos a leer el 13. And you, Y a vosotros, being dead in your sins, estando muertos en pecados and the uncircumcision of your flesh. And y en la incircuncisión de vuestra carne, that's just as I explained it. así como se los expliqué, Hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En inglés dice transgresiones. blotting out the handwriting of ordinances that was against us, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, which was contrary to us. que nos era contraria. Spiritual life is contrary to the old man. La vida espiritual es contraria al viejo hombre. Going to prayer meetings, going to church, El ir a esas reuniones de oración, el ir a la iglesia and loving it y el amar eso is contrary to the old man. es algo contrario al viejo hombre. I stayed away from spiritual things in Yo trataba de alejarme de las cosas espirituales my younger days. cuando yo era joven. It was just entertainment, whatever, Yo lo único que quería era entretenimiento, turns your crank, whatever cualquier cosa que me hiciera feliz, things you like. cualquier cosa que a usted le gustara. And blotting out the handwritings of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. And having spoiled principalities and powers, Y despojando a los principados y a las potestades. Lucifer thought he was gaining a victory by crucifying this man called Jesus. Lucifer pensó que estaba obteniendo una victoria cuando él llevó a este hombre Jesús a la cruz. But it's the very thing that destroyed the power of the devil. Pero esa fue la misma cosa que destruyó el poder del diablo. The crucifixion destroyed the power of the enemy. La crucifixión destruyó el poder del enemigo. When Jesus stood before Pilate, Ahí está otro ejemplo, cuando Jesús se paró delante de Pilato. Pilate was getting a bit ticked off, Pilato se estaba molestando un poco. and he threatened Jesus, said, "Don't you know I got the power to let you go?" Y él amenazó a Jesús, le dijo, ¿acaso no sabes que yo tengo el poder para dejarte ir o no? Jesus said, "You have no power over me at all, Y Jesús le dijo, ningún poder tienes tú sobre mí, unless it was given." a menos que te haya sido dado. That is the comfort, that is the rest Ese es el descanso, esa es la paz of the will of God. de la voluntad de Dios. Jesus knew without any doubt that Pilate had no power over him. Jesús sabía sin duda alguna que Pilato no tenía ningún poder sobre él. And the enemy
potentially has no power over us. Y el enemigo potencialmente tampoco tiene ningún poder sobre nosotros, We've been resurrected with Jesus Christ. porque hemos sido resucitados con Jesucristo. My old man is resurrected from the dead. That Mi antiguo hombre ha sido resucitado de entre los muertos. cannot change. Y eso ya no puede cambiar. I might be a quote unquote a bad Christian that God might have to discipline from time to time. Quizás yo sea, entre comillas, un mal cristiano que Dios tenga que disciplinar de vez en cuando. But that inner man of me now is eternal. Pero ese hombre interno, ese yo interno que ha sido resucitado, ya tiene vida eterna. It is. Sí, es It's eterno. eternal. Es It's only eterno. my flesh that has to be resurrected now. Ahora la única que va a tener que ser resucitada va a ser mi carne. The inner man is already resurrected Pero el hombre interior ya ha sido resucitado. and is one with God, Y es uno con Dios, one spirit. un espíritu. Having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triumphing over them in it. And triunfando sobre ellos en la cruz. again, I'll say, the enemy thought he was, I got this man, Jesus, I got him Y se lo repito, el enemigo pensaba, él dijo, ya atrapé a este hombre Jesús, él es mío. brutalized, Él había sido brutalizado. I got him crucified, Ya lo crucifiqué, ahí está crucificado. I'm happy. Y yo estoy feliz. The very thing La misma cosa que él creyó que lo iba a hacer feliz. isn't it beautiful how Paul words that? ¿Qué acaso no es hermoso la manera en que Pablo escribió esto? He triumphed over the enemy openly. Dice que él triunfó o los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. They could look on it. Se dieron cuenta que ya no podían verlo a él. Let no man therefore judge you in meat or in drink Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, or in respect of a holy day or of the new moon or of the Sabbath days, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, which are a shadow todo lo cual es sombra of the things to come, but the body or the substance de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la sustancia is of Christ. es de Cristo. And again, I'll say, at that time, because of all of the rules and ordinances Ahora, en aquel tiempo, por causa de todas esas reglas y ordenanzas of the law of Moses, de la ley de Moisés, it was hard for the Judaistic-minded person era muy difícil para esas personas que tenían una mente judía to kind of leave all that behind. Say, I don't need that. I don't. de simplemente dejar todo eso. O sea, ellos estaban pensando y decían, oh, en realidad yo no tengo que hacer eso, ni tengo que realizar tal ritual o seguir tal regla. No, You're saved by faith in Jesus Christ. Like I se les estaba diciendo, ustedes ahora son salvos por la fe en Jesucristo. said, it was an issue in that day. Entonces aquí podemos ver cómo esto era un gran problema en aquel tiempo. Let no man beguile you Dice, nadie os prive de vuestro premio, of your reward. Who's going to beguile you? Is it the drunkard on the street? ¿quién es el que les puede robar su premio? ¿Es esa persona borracha que está allá en la calle? Is it organized crime? ¿O acaso alguien del crimen organizado va a venir a robarle su premio? Let no man beguile you. That is a religious setting. Dice que nadie os robe de vuestro premio, os prive.
Ve, eso se está refiriendo, está hablando en el ámbito espiritual. That is people that make their way Esas son personas que logran entrar into the body of Christ al cuerpo de Cristo to influence it in a negative way. y tratan de influenciarlo de una manera negativa. It's been from day one. Eso ha existido desde el primer día cuando comenzó todo esto. There will be a day, and I don't know if I'm going to get at it this morning. Y va a venir un día, y no sé si voy a hablar de eso esta mañana. There will be a day that will not exist. Va a llegar un día donde eso ya no más va a existir. If we understand the scriptures right, Si entendemos las escrituras de la manera correcta, there will not be that negative person esa persona negativa ya no más va a estar ahí. that influences in a negative way, Aquellas que están allí influenciando de una manera negativa. because we'll be beyond that. Porque nosotros vamos a estar ya mucho más allá de eso. Let no man beguile you of the reward and the voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. God is Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, por su propia mente carnal. Paul is saying that that's not a good guy. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, esa no es una buena persona. He's dealing in the flesh is really what he's doing. Esas personas lo único que hacen es juzgar en su carne. And not holding the head. Y no haciéndose de la cabeza. And I can see in them days that Paul says not holding the head, which is Jesus Christ. Y yo puedo puedo entender qué estaba pasando en aquellos días cuando Pablo dice aquí no haciéndose de la cabeza, la cual es Cristo. In other words, you have to believe in Jesus, but you got to keep the Sabbath. En otras palabras, esas personas estaban diciendo, sí, puedes creer en Cristo, tienes que creer en Él, en Jesús, pero también tienes que guardar el sábado. And you got to get circumcised. Y también te tienes que circuncidar. And you got to do this. And you got to do that. Paul's saying no. Y tú tienes que hacer esto y aquello. Aquí Pablo les estaba diciendo, no, eso no es verdad. Paul said, these people that are trying to influence, they're not holding the head. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, estas personas que están tratando de influenciar no se están tomando o no tienen a Cristo como su cabeza. And not holding the head, from which all the body, by joints and bands, having nourishment ministered, knit together, increases with the increase of God. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. You and I should increase. Usted y yo debemos de tener un crecimiento, debemos de incrementar. That's what the plan of God does. Eso es lo que hace el plan de Dios. Increase in knowledge, Usted incrementa en conocimiento, understanding, en entendimiento, wisdom, en sabiduría, and you increase in the good attributes that we all crave for. usted incrementa en todos esos atributos los cuales usted anhela tener And all want to be. We y todo lo que usted desea hacer. increase in that. Nosotros incrementamos en ellos. This is not going this morning like I planned, but anyway, we'll. Bueno, el día de hoy la predicación no está yendo de la manera en que yo lo había planeado, pero gloria a Dios por ello. Let's just pick it up in verse 20. Vamos ahora a leer en el versículo 20. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances, touch not, taste not, handle not? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. And Ni aun that's not, toques. taste not, handle not. The way that's worded in King James, Ahora, de la manera en que esto fue escrito en la Reina Valera, basically that's talking about legalism. esto se está refiriendo al legalismo. It's talking about disciplining your flesh. You don't do this, you don't do that, you don't. Está refiriéndose a disciplina para la carne. No hagas esto, no toques aquello, no veas esto. The gospel has made us free from that. That's basically what Y el Evangelio de Cristo nos ha hecho libres de todas esas cosas. Paul is saying. Eso es básicamente lo que Pablo estaba diciendo aquí. This is not a legalistic walk. En otras palabras, este caminar cristiano no es uno legalista, Which are all to perish with the using after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a show, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. of wisdom and in will worship and humility, Reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. And the way that's worded in King James, De la manera que fue escrito en la Reina Valera, basically what Paul is saying, that negative part básicamente lo que Pablo estaba diciendo es que esa parte negativa that wants to influence the body of Christ, they have a show. que quieren influenciar al cuerpo de Cristo, ellos tienen un show. They can put on human humility, Ellos pueden presentar una humildad humana, which is not true humility. que en realidad no es la verdadera humildad. They can put on certain outward appearances Ellos pueden presentar su apariencia externa de cierta manera, of Christianity, of de una manera cristiana holiness. o de una manera santa. They can do that. That's basically what Paul is saying. Ellos pueden hacer eso. Eso es básicamente lo que estaba diciendo Pablo aquí. But that does not lead the body of Christ. Pero nada de eso es lo que está guiando al cuerpo de Cristo. It's basically what he's saying. Eso era básicamente lo que estaba diciendo Pablo. Chapter 3. Ahora sí, capítulo 3. Chapter 3. Capítulo 3. If ye then be risen with Christ, Si pues habéis resucitado con Cristo, seek those things which are above, buscad las cosas de arriba, where Christ sitteth on the right hand of God. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. If ye then be risen, and I'll say again, Si pues habéis sido resucitados, y voy a repetir esto una vez más, I can look at my personal life. My inner man was resurrected from the dead. yo puedo ver mi vida personal. Este hombre interior fue resucitado de entre los muertos. If ye then be risen with Christ, Si pues habéis resucitado con Cristo, seek those things buscad las cosas de arriba. that are above. I didn't have to discipline myself and say, Ray, you got to do this, Ray, you got to do that. Ve, yo no tuve que disciplinarme a mí mismo y decir, Ray, tienes que hacer esto, Ray, tienes que hacer aquello. There was a desire. Simplemente obtuve un deseo. There was a desire to go to church. Yo obtuve un deseo de querer ir a la iglesia. There was a desire to grow. There was Había un deseo de crecer. a desire to increase. Había un deseo de incrementar. That's the effects of the new man. Esos son los efectos del nuevo hombre. And without that, we just got religion.
Y si no tenemos eso, entonces lo único que nos queda es religión. If we're not resurrected on the inside, we just got religion. Si no hemos sido resucitados en el hombre interior, entonces lo único que tenemos es religión. And like Paul says, it can look pretty good. Y como Pablo está diciendo, eso puede parecer bastante bien. Living for God is not just disciplining the flesh. El vivir para Dios no solamente se trata de estar disciplinando la carne. And nobody can disagree with disciplining the flesh, but Ahora, no hay nadie que no esté de acuerdo en disciplinar la carne, that's not. If pero eso no es lo principal. if the inner man has not been resurrected from the dead, it's Porque si ese hombre interior no ha sido resucitado de entre los muertos, of very little value. entonces el disciplinar la carne es de muy poco valor. Set your affections on things above, not on things on the earth, for you are dead. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. And your life is hid with Christ in God. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Paul understood the Godhead. Pablo entendía la deidad de Dios. 90% of the Christian world today, El 90% del mundo cristiano el día de hoy, probably a higher percentage of that, does not understand the Godhead. quizás un porcentaje más alto que eso, no entienden la deidad de Dios. For ye are dead. What really that means Porque habéis muerto, lo que significa en realidad eso, is when your inner man is resurrected from the dead, cuando su hombre interior ha sido resucitado de entre los muertos. that makes the old man dead. Eso hace que el viejo hombre muera. I mean, you can't be dead and alive at the same time. ¿Cuántos entienden lo que digo? Usted no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. I'm not explaining that. There's lots of people can explain this better. Y creo que no estoy explicando esto de la mejor manera. Hay muchas otras personas que pueden explicar esto mejor que yo. But for you are dead and your life is hid with Christ in God. And that's a beautiful scripture. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es una escritura muy hermosa. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mortify or put to death. El siguiente versículo dice, haced morir, Therefore, your members, pues, lo terrenal en vosotros, which are upon the earth. Now, en inglés dice, haced morir, pues, vuestros miembros que son, o que están en la tierra. all through the New Testament, there are certain things that the early apostles said not to do. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que los apóstoles dijeron que no deberíamos de hacer. And you can read in some other epistles, Paul or the writer Y usted puede leer en otras epístolas como Pablo o quien quiera que ha sido que haya escrito esas epístolas. lists them. Ellos hacen un listado de esas cosas que no debemos de hacer. Mortify, therefore, your members which are upon the earth, fornication, Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. we all know that that has no place in the body of Christ. Ya sabemos que eso no puede tener un lugar en el cuerpo de Cristo. Uncleanness, Impureza. probably it's excess of, I won't even try to define that. Bueno, creo que no puedo darle una definición exacta a esa palabra. Inordinate affection, Pasiones desordenadas.
evil concupiscence and covetousness, which is idolatry. So Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Paul is basically saying things that should not be represented in our lives. Aquí Pablo estaba describiendo cosas que no deberían de estar presentes en nuestras vidas. Paul is not saying pray 2 hours a day or 4 hours a day or Y Pablo no estaba diciendo, en lugar de eso, deben de orar 2 horas al día o 40 minutos al día 15 minutes a day. o 15 minutos al día. He is saying these things should not exist in the body of Christ. And Él estaba diciendo, estas cosas no deberían de existir en el cuerpo de Cristo. they shouldn't. Y sí, no deben de estar ahí. We should not be guilty of these things. No debemos de ser culpables de estas cosas. I kind of want to leave that Quiero dejar eso así. in quite a few places in the Gospels. Hay diferentes lugares en los evangelios. Jesus said that you had to be willing to die Jesús dijo que deberíamos de estar dispuestos a morir in order to be born to a new life. para poder nacer a una nueva vida. Had to be willing to die to the old life Usted necesita morir a esa vieja vida in order to be born for the new life. para poder nacer a una nueva vida. And I want to put that in a certain setting. Y yo quiero poner eso en cierto contexto. And the reason I am is because of the controversy concerning Brother Branham. Y el único motivo por el cual estoy haciendo eso es por la controversia que existe ahora acerca del hermano Branham. And in this last week, God has given me an understanding of some things. Esta semana que pasó, Dios me dio cierto entendimiento de varias cosas en cuanto a eso. Which I probably won't say this morning, Y probablemente no se las voy a decir esta mañana. that makes that the way it is. Pero eso me confirmó por qué ha ocurrido o ha sido de esa manera. It's because of that negative, I don't Y eso ha venido por causa de eso, esa influencia negativa. want to go there. Y bueno, yo no quiero entrar en detalle en cuanto a eso. Putting it, this dying to self, Pero regresando aquí donde dice que debemos de morir a nosotros mismos. when God raised up the seventh church age messenger, Cuando Dios levantó a ese séptimo ángel mensajero, which was William Branham, el cual fue William Branham, he was anointed with the spirit of Elijah. él fue ungido con el espíritu de Elías. He was vindicated beyond any logical vindication. Y él fue vindicado más allá de cualquier vindicación lógica que hubiera existido en aquel tiempo. God had to do that. Dios tuvo que hacer eso, confirmarlo a él como su profeta. And it's important that we understand why his life was so supernatural. Y es importante que entendamos por qué la vida del hermano Branham fue tan fue llena de cosas sobrenaturales. God had to do that to leave no doubt Dios tuvo que hacer eso para que no quedase duda alguna of this man has a purpose in the plan of God. de ese hombre, para que la gente supiera que había un propósito por parte de Dios en su vida. So what I'm getting at Y con lo que quiero llegar con todo esto, a lo que quiero llegar, when Brother Branham was on ground and they all knew him, cuando el hermano Branham estuvo sobre la tierra y todos ellos lo conocían, the
the effects that his ministry had. el efecto que tuvo su ministerio. They wanted him all over the world. They knew him. Ellos lo querían a él por todas partes del mundo, ellos lo conocían bien. And he spoke in very simple terms. Y él habló en términos muy simples. I love the way he spoke. Y a mí me encanta la manera en que él habló. But after a while, when God set him aside and started dealing with the Word of God, and he started bringing fresh things, Pero después de un tiempo, cuando Dios comenzó a lidiar con él y le dio la palabra fresca y él empezó a traer cosas nuevas, and he started to say, speaking in tongues is not the initial evidence of the Holy Ghost. y él comenzó a decirles, el hablar en lenguas no es la evidencia de tener el Espíritu Santo. And you Trinitarians, that Ustedes trinitarios, you begin to say those things él comenzó a decir esas cosas, which created a disturbance eso creó un disturbio among the followers. entre los seguidores. It did. Sí, eso causó un disturbio. And all of a sudden, instead of hearing all these positive things about Y así, de un instante para otro, en lugar de recibir o las personas hablar todas estas cosas positivas en cuanto a él, Brother Branham, people were staying clear of him. cuando ellos escuchaban el nombre de William Branham, las personas ya no querían acercarse, trataban de alejarse de él. How many understand? ¿Cuántos entienden? That is creating a setting that people now Eso creó una cierta área donde las personas ahora, if you did not have a revelation of the will of God, si ellas no tenían una revelación de la voluntad de Dios, you now would not identify with this man called William Branham. entonces esas personas ya no más se identificaban como parte del ministerio de ese hermano, del hermano Branham. Because he teaches this serpent seed stuff, and Ellos empezaron a decir, oh, mira, él está enseñando este tema de la simiente de la serpiente. what's he know about the church ages? Y que en realidad, ¿qué sabe él de las edades de la iglesia? What's he know about the seals? ¿De dónde sacó él eso de los sellos? This whole attitude began to change. Esta actitud empezó a cambiar en cuanto al hermano. But Jesus said, in order to be born again, Pero Jesús dijo, para que ustedes puedan nacer de nuevo, you have to die that. necesitan morir. Most of Christianity, even the Pentecostal realm that should have known better, La mayoría de la cristiandad, especialmente esos cristianos pentecostales que se supone que eran los más acercados a la palabra, ellos debieron de tener un mejor entendimiento de lo que lo hicieron. they would not die to self Pero lo que ellos hicieron es que no quisieron morir a sí mismos ideas, o a sus ideas. the group, the organization. No querían morir al grupo donde ellos estaban o la organización donde se reunían. They would not die to that. Ellos no rehusaron morir a eso. And if you're not willing to die to that, Y si usted no está dispuesto a morir a sus propias ideas o creencias, there's no way you can be born again. entonces no hay manera alguna de que usted pueda nacer de nuevo. It's not. How many understand what Jesus meant by that? ¿Cuántos están entendiendo lo que Jesús dijo cuando habló esas palabras? There has to be a death to self Tiene que haber una muerte propia para nosotros mismos in order to be born of the Word of God. para que podamos nacer de la palabra de Dios. And the Word of God that was on ground at that time Y la palabra de Dios que se encontraba sobre la tierra en ese tiempo was carried by the seventh church age messenger. estaba siendo traída por el séptimo ángel mensajero.
This is a principle. This is why I'm saying, titling this, The Operation of Faith. Por eso es que le di un título a este mensaje de la operación de fe. Because if you had faith in the Word of God, faith in the will of God, Porque si usted tiene fe en la palabra de Dios y en su voluntad, it would operate and produce the new birth. eso va a operar en usted y va a producir el nuevo nacimiento. Really what it comes down to. En realidad ese es el resultado final. I was looking at my notes. Estaba viendo mis notas. There has to be a speaking of faith. Tiene que haber una palabra de fe. If you can't speak it, Si usted no puede hablarla, you don't have it. entonces usted no la tiene. This is basically how the scriptures are structured. Así es básicamente como están estructuradas las escrituras. If thou shalt confess with thy mouth Y si tú confiesas con tu boca, the Lord Jesus, con tus labios al Señor Jesús, and believe in thine heart that God has raised him from the dead, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, thou shalt be saved. tú serás salvo. No, I can't confess that Jesus fella. Oh, yo no puedo confesar a ese personaje Jesús. He just made everything a mess. Él solamente vino y causó más problemas de los que ya había. I can't confess him. Yo no lo puedo confesar. That's what they would say in that day. Eso era lo que ellos estaban diciendo en aquel día. What about the revelation that's on ground now? Y bueno, ¿qué acerca de la revelación que ha sido traída en este día, en esta hora? If you cannot confess Si usted no es capaz de confesarla, the revelation that's on ground now, esa revelación que está sobre la tierra el día de hoy, if you can't speak it, si usted no la puede hablar, you're not born again. entonces usted no ha nacido de nuevo. You don't have the Holy Ghost. Y usted no tiene el Espíritu Santo. How many? ¿Cuántos entienden? This moves through time. Esto se mueve cada vez a través del tiempo. There has to be an increase. Tiene que haber un incremento. You can't say, well, I had it way back there, Usted no puede decir, bueno, yo tuve un incremento años atrás and you guys are off. y yo creo que ustedes están equivocados el día de hoy. And you have to be able to speak it. Usted necesita ser capaz de hablar esa palabra el día de hoy. And this revelation, I can't shut up about it. Esta revelación, yo no me puedo quedar callado al respecto. Because remember last time I talked about a certain spirit that's in an animal. I use the word spirit. ¿Usted recuerda la vez pasada yo mencioné algo que hay un espíritu que se encuentra en cierto animal y yo usé esa palabra, espíritu? That bear that showed up in my driveway, No, ¿usted recuerda ese oso que se presentó allí en mi casa? was big enough to tear me apart, and I was scared of him. Él era lo suficientemente grande para hacerme pedazos y yo tenía miedo cuando lo vi. But I didn't want him on my property. Pero yo no quería que él se quedara allí en mi propiedad, en mi casa. So I made a fool of myself and yelled and screamed, and Entonces yo hice tantos garabatos, tantas cosas, y estaba gritándole y brincando y haciendo tantas cosas. drove him off. Eso lo asustó a él. And he never looked back. He Y él salió corriendo y ni siquiera volteó hacia atrás. took off. The spirit that's in him Pero ese espíritu que estaba en él knew, I gotta get out of here. se dio cuenta. Él dijo, yo tengo que salir de aquí. And he ain't coming back. He's not. Y él nunca más ha regresado. But as I said about the little squirrel,
Pero también les conté esa historia de esa pequeña ardilla. That little squirrel, that little bugger, Esa pequeña ardilla que es muy latosa. he mocks me. Ella se burla de mí. I drive him off and I'm not back. Yo hago escaramuzas y lo asusto y le digo que se vaya. In the house and he's sitting there Y él solamente se sienta allí, me ve, looking at me. se me queda viendo. There's a different spirit in him. Ve, hay un espíritu diferente en él. Your birth spirit El espíritu de nacimiento has to match something. tiene que encajar, ser el mismo espíritu con algo más. So your birth spirit in the will of God has to match the word of God. En otras palabras, el espíritu del nuevo nacimiento que se encuentra de usted tiene que encajar con esta palabra, esta revelación que Dios ha traído en este día, en esta hora. For your day, it has to do that. Tiene que encajar con esa palabra fresca que es dada a su día, a su respectivo día. You can't just say, I'm born again. I Usted no puede pararse y decir, oh, yo he nacido de nuevo love Jesus, y yo amo a Jesús, and contradict the will of God for your day. It's y pararse y contradecir la palabra de Dios para este día. not. You're born of something, but it's not. Usted ha nacido de algo, pero no es de la palabra de Dios. The word of God. And the scripture says we're born by the word of God. Y la palabra de Dios dice que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. That's the word of God is the male part, La palabra de Dios es esa parte macho, our minds or our souls are the female part. y nuestras mentes y nuestras almas son esa parte hembra. And it produces a birth. Y eso produce un nacimiento. And if your birth is not consistent with and speaking Y si su nacimiento no es algo consistente o usted no puede hablar and living for y vivir the para word of God that's on ground la palabra de Dios que está sobre la tierra el día de hoy, in your day, that is not the new birth that the scripture talks about. entonces usted no recibió el nuevo nacimiento del cual habla la palabra de Dios. It's just a religious experience and emotional. Usted solamente habrá experimentado una experiencia religiosa y emocional, Something or other. algo, quizás fue algo más, pero no el verdadero nacimiento. And when we say all of these things, we're not looking at any individual. It's like the thief Y cuando estamos hablando de estas cosas, por favor, no estamos apuntando dedo a un individuo en particular, on the cross. Oh, o no estamos tratando de crucificarlo, ponerlo en una cruz. that guy, he's going to hell for sure. Oh, tú sabes, ese hermano, esa persona, realmente se va al infierno, se va a ir al infierno. I was glad when that thief, they put him to death because look at all the bad things he done. Oh, yo estuve muy contento cuando ellos pusieron a ese ladrón allí en esa cruz, porque mira todas las cosas malas que él hizo. Remember me, ¿Y qué fue lo que dijo ese ladrón? Señor, acuérdate de mí. this day thou shalt be with me. Y se le dijo, te digo que desde el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. So I'm losing my thought this morning. Y discúlpeme, me estoy saliendo del tema ya un poco. Anyway, actually, I wrote a few things down. Y de hecho escribí unas cosas aquí. When certain negative, as Paul was writing, Ahora, cuando Pablo estaba escribiendo acerca de esto, él mencionó, habló de ciertas cosas negativas. certain negative ones influence the body. Él habló de ciertas personas negativas que estaban influenciando al cuerpo de Cristo. They speak from knowledge.
Esas personas estaban hablando desde un punto de vista de conocimiento. If they've been around you for years, they know as much as you know. Si una persona ha estado junto a usted por tantos años, esa persona va a saber conocer exactamente las mismas cosas que usted sabe. They speak from knowledge, but they do not speak from faith. Esas personas hablan desde un punto de vista de conocimiento, no lo hacen a través de la fe. Because faith will speak the word of God that's on ground in our time. Porque la fe va a hablar la palabra de Dios que está sobre la tierra en nuestro tiempo. That's what the operation of faith does. Eso es lo que hace la operación de fe. Really what I'm saying, En realidad lo que estoy diciendo, and this is more pronounced today y esto es algo que es más pronunciado o más remarcado el día de hoy, than it was in the day of Brother Branham más que lo que fue en los días del hermano Branham and in the day of Brother Jackson. y en los días del hermano Jackson. It is more pronounced Es más remarcado. that you cannot speak this revelation today Usted no puede hablar esta revelación el día de hoy without death to self. sin haber muerto a sí mismo. Because we're not fitting in the group. Porque no encajamos con el resto del grupo. You cannot speak this revelation without a death to self. Usted no puede hablar de esta revelación a menos que usted haya muerto a sí mismo. We're not trying to line up with a group. We're trying to fulfill the will of God. Y no estamos tratando de unirnos a cierto grupo. Simplemente estamos tratando de hablar la palabra de Dios para este día. That's what we're trying to do. Eso es lo que estamos tratando de hacer. It's kind of connected. Ahora, esto está un poco conectado. There's an operation of this. Hay una operación en cuanto a esto. I'll just read what I wrote down. Y solamente voy a leerles lo que escribí aquí. You cannot speak this revelation. You cannot speak the will of God Usted no puede hablar acerca de esta revelación o no puede hablar cuál es la voluntad de Dios without death to yourself. sin haber muerto a sí mismo. Because that's the principle of the operation of it. Porque ese es el principio de esa operación. And there is no death to self Y usted no puede morir a sí mismo unless you speak it. a menos que usted hable de esta palabra. You can't speak it unless there's a death to self. Usted no puede hablar de esta palabra a menos que haya una muerte a sí mismo. And there's no death to self unless you speak it. It's Y no puede morir a sí mismo a menos que hable de esta palabra. all connected. Todo eso está conectado. Oh, I listen to you guys. I tune in to you guys. Oh, yo los escucho a ustedes, hermanos. Yo me pongo en tono me siento para verlos a ustedes. In Moncton. Allí en Moncton. Yeah, I do. Sí, sí lo hago, hermano. But I listen to so and so over Pero sabe que también escucho a tal y tal persona. here, and I listen to so and so Y escucho a aquella otra persona por allá que tiene algo que decir. over there, and I listen to so and so. Y también escucho a esos hermanos de este otro lugar. And they all contradict each other, Y todos ellos están contradiciendo el uno al otro. and they all condemn Moncton. Y todos ellos están condenando a Moncton. That is not death to self. Eso no es haber muerto a usted mismo. That person is very much alive Esa persona está bastante viva until he can die to self, hasta que esa persona realmente muera a sí misma
to represent the will of God for today, y se pare y represente esta palabra de Dios que ha sido dada para este día, he's a negative influence on esa persona está haciendo una influencia negativa the body of Christ. He en el cuerpo de Cristo. is. Sí, lo está haciendo. And again, I'm not looking at any individual. We're Y por favor, se lo repito, no estoy apuntando dedo a un individuo en particular. looking at how the will and the plan of God is playing itself out. Simplemente le estoy diciendo de qué manera se está llevando a cabo el plan y la voluntad de Dios para este día. I'm going to quit. Y ya con esto voy a parar. Just to show how speaking the last time we talked about 1 Corinthians chapter 2. Simplemente para mostrarle de qué manera hay que hablar en cuanto a esta palabra. El domingo pasado hablamos de 1 de Corintios capítulo 2. Where Paul says we have received the things of God donde Pablo dijo, y hemos recibido las cosas de Dios by the Spirit of God. a través del Espíritu de Dios. And he said, which things we speak. Y él dijo, mirad las cosas que hablamos. Which things we speak. Las cosas que hablamos. So I'll just say that flat. Y se lo voy a poner así bastante plano. If you can't speak the word of God that's on ground today, si usted no es capaz de hablar la palabra de Dios que está sobre la tierra el día de hoy, the revelation that's on ground today, la revelación que ha sido dada el día de hoy, you are very much alive in your flesh. You entonces usted está bastante vivo en su carne. are not dead. As Usted no ha muerto. the followers of Brother Branham, when all organization come against him, Los seguidores del hermano Branham, cuando todas esas organizaciones se pararon en contra de él, they had to die to that influence to follow the revelation he brought. ellos tuvieron que morir a sí mismos para seguir esa revelación que él les trajo. When Brother Jackson come on the scene, Y lo mismo sucedió cuando el hermano Jackson vino a la escena. the followers of Brother Branham had to die to that Branham following that Esos seguidores del hermano Branham tuvieron que morir a esa influencia, a esas ideas del hermano Branham, were just hanging on to the man, porque muchos de ellos solamente se quedaron allí abrazando al hombre, and follow the word of God. And ¿ve? Y ellos necesitaron seguir la palabra de Dios. it's the same today. Es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. If you cannot speak Si usted no puede hablar and follow the word of God today, y seguir la voluntad de Dios para el día de hoy, it's a very it's a telltale thing. Heavenly eso es algo que lo está identificando, ¿ve? Y Padre Celestial, Father, thank you for this time. te doy gracias, Señor, por este tiempo. Thank you for your goodness and mercy once again. Dismiss your children with your blessing. Gracias por tus bondades y tus misericordias una vez más, Señor. Te pido que lleves con bien a tus hijos Be with each one in the name of Jesus Christ. y sé con cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. We pray. Oramos. Amén.